Muy buenos días, un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios y por sobre todo también en esta época donde todos tenemos el privilegio de estar más tiempo en casa y hubiera sido lindo tener una reunión todos juntos, reunidos entre hermanos para compartir, para también pasarnos la mano, darnos un abrazo. Pero no obstante, igual hagamos de nuestra parte lo mejor. Y me gustaría compartir un pensamiento, una reflexión acerca de un texto que había leído hace unos tiempos atrás y me quedé impresionado. Me quedé impresionado por una frase muy simple. La frase suena así: no puedo ir porque estoy muy ocupado. ¿Cuántas veces nos ha tocado de repente decir esa frase: no puedo ir, no puedo asistir, no puedo estar, no puedo por esto o aquel motivo? Y así también tenemos ahí la historia de Nehemías, un hombre de Dios que hizo un trabajo tremendo para el pueblo de Israel. Y más o menos la situación es esta. El pueblo de Israel había sufrido un gran bajón por desobediencia, obviamente, y hasta fue destruida la ciudad de Jerusalén. Tanto que en una de esas se entera Nehemías, perdón, y él manda averiguar cómo está la gente, cómo está su gente, cómo está el pueblo. Y lastimosamente la noticia no fue buena. Fue bastante difícil recibir esta noticia porque dice que le dijeron a él que la situación allá está muy mal, la gente está muy mal, pasando situaciones muy difíciles, inclusive la ciudad está en ruinas. Entonces todo esto de repente hizo que Nehemías se vuelve en sí y empieza a reflexionar, y obviamente como hombre de Dios, él se pone a llorar porque él sabía de la consecuencia por el cual estaban pasando. Entonces él, preparándose en oración, acercarse a Dios, pedirle dirección, llega el momento donde él empieza con una decisión bien firme y clara y toma una acción para hacer algo al respecto de la situación. Creo que estamos todos llamados también en esta época a tomar decisiones muy importantes, decisiones personales, decisiones familiares, decisiones, y quiero ir un poco más allá, empresariales, decisiones. Probablemente muchas organizaciones van a tener que tomar decisiones muy grandes y muy difíciles, sin duda. Mundialmente se habla de que va a haber una situación muy difícil económicamente viendo, y así también muchas personas van a perder sus trabajos, ya lo han perdido muchos. Entonces es una situación muy difícil que nos toca vivir hoy día. Pero acá quiero también llevarnos a una esperanza que miremos mucho más allá de lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, una situación que es: ¿qué tiene Dios para con nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? Quiero agregar acá también la gran ventaja que ha traído hasta hoy en ciertos lugares esta pandemia. Por ejemplo, escuché decir que en Irán tuvieron que largar tantas personas de las cárceles, donde por fin aquellos misioneros que muchos años estuvieron presos por la fe, o aquellos presos políticos, etcétera, quizás muchos que estaban injustamente presos, fueron liberados, fueron libres, pudieron volver en sus casas, volver con sus familias. Entonces, para ellos probablemente estarán pensando diferente como aquellos que de repente sufren un bajón económico o una pérdida de trabajo. Pero no obstante, también quiero animarnos a cada uno de nosotros a tener una actitud positiva, a tener una mente fresca, abierta también a hacer un trabajo de gran magnitud.
Y eso empieza por cada uno de nosotros. Y acá vuelvo un poco al tema de Nehemías. ¿Qué es lo que pasó? Más o menos, quisiera fijarme un poco en el texto de Nehemías capítulo 6, donde la situación está bastante fuerte. Sanbalat y Tobías, que se habían enterado que Nehemías edificó el muro en Jerusalén, se molestaron, por cierto, por envidia, por de repente no creer que iba a hacer tal cosa. Entonces, ahí lo que hace lo siguiente, Sanbalat le manda pedir, reunámonos en algún lugar en el campo y hablemos acerca de lo nuestro. Probablemente le estaba queriendo convencer de que lo que Nehemías quería hacer era absurdo o no servía. ¿Para qué levantar el muro de Jerusalén? Porque más bueno era mantener así la ciudad en ruinas como señal de humillación al pueblo de Dios. Sin embargo, acá vemos a un Nehemías, un hombre valiente, que sí se decidió hacer en nombre de Dios un gran esfuerzo y convence al pueblo, a aquellos pocos que estaban todavía, les habló, les preparó y les concientizó y por sobre todo les animó para levantar nuevamente el muro de Jerusalén. Se hizo de una manera muy interesante. Cada casa que estaba pegado enfrente de ella, una parte de la muralla, esa familia tenía que encargarse de levantar, por ejemplo, con cada integrante de la familia. Entonces, cada uno tenía una gran porción y importancia de levantar el muro. Es más, fueron atacados primero verbalmente, primero de una manera de desanimarle al pueblo de Israel. Inclusive llegó a tal punto que tenían que defenderse. Dice que tuvieron que trabajar con una mano, un lado levantando los ladrillos y por el otro lado tenían que tener una espada. Dice en Jeremías capítulo 4, 17, dice: y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que acercaban los materiales, trabajaban con una mano y en la otra tenían la espada. O sea que tenían que trabajar defendiéndose. Y yo creo que hoy probablemente habrán personas que están pasando similar situación. Aquellos que probablemente buscan llegar a su lugar de trabajo, no es fácil. Pensemos un poco, para llegar uno tiene que mostrar diferentes permisos, que permiso de parte de la policía, parte de la empresa, o de repente todo el tema de que si es la chapa par o impar, etcétera, etcétera. No es fácil hoy llegar al trabajo. Y es más, hay muchos que inclusive quedaron barrados o quedaron fuera del país o fuera del lugar de su hogar. Y eso tampoco ha de ser fácil. Pero quiero igual animarnos a por lo menos tener esta actitud positiva. Y acá viene lo bueno que quería resaltar según el título. Cuando Sanbalat le ofrece, reunámonos para hablar, reunámonos en una de las aldeas del campo, de Ono, como dice, para hablar. Y responde Nehemías, dice, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo y no podría terminarla. Muy simple. Nehemías dice, tengo un trabajo muy grande, muy importante. Estoy muy ocupado, no puedo ir. 4 veces Sanbalat le insistía. Inclusive viene por 5ª vez ya enviado por alguien, inclusive en este sentido con carta abierta, según dice el texto de Jeremías. Dice que le envía, entonces Sanbalat envió a un criado para decirle lo mismo otra vez, por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. ¿Carta abierta a qué se refiere? Cualquiera que tenía esta carta podía leer. Y hasta yo quisiera decir,
Ese es lo que hoy tenemos en cuanto a los medios sociales, las redes sociales. Entonces es algo público, uno puede leer, y acá viene justamente lo que es peligroso también cuando la gente se expresa. Hay mucha bronca, mucha rabia de muchas personas que probablemente tendrán sus motivos, pero es muy peligroso cuando se descargan en los medios sociales. Primero, daña a su persona y daña a su familia y obviamente trae mala sangre. Entonces, acá vemos una persona que tenía esta mala onda, Sanbalat, y le quiere desanimar a Nehemías, pero primero le quería desatenderlo, o sea, hacerle desubicarlo, llamándole para afuera, que salga de ahí para reunirse en otra parte. Pero vuelvo otra vez a lo que dijo Nehemías. Estoy haciendo una gran obra y no puedo irme, porque si me voy, la obra tiene que parar. Me gustó esto. Quiero animarnos a nosotros si de repente tenemos nuestros proyectos, sea personal, sea un proyecto que tenemos en familia o algo que estás emprendiendo. No te dejes desviar, no te dejes desanimar. Tenga esta actitud que tenía Nehemías. No puedo ir, no puedo atender esas cosas que me quieren desanimar. Estoy haciendo algo muy importante. Yo creo que este tiempo de estar en familia, este tiempo de compartir con nuestros seres queridos, es algo importante y tenemos que valorarlo. Y yo creo que tenemos una tarea por delante para hacer. Yo creo que después, cuando pase todo este tema de la cuarentena, vamos a recordar este tiempo. Mira qué lindo fue estar juntos, compartir, cocinar, jugar, hablar, hacer cosas. Y yo quiero animarnos a tener también esta actitud en estos tiempos. Quiero seguir. La situación de levantar el muro no era nomás ahí, sino que volvió otra vez Sanbalat a molestarlo y le quería desanimar. Y me gusta como dice acá también Nehemías. Le dice, me enviaste una carta abierta. Y no hay tal cosa de lo que me estás diciendo, pues es un invento tuyo. ¿Por qué? Porque Sanbalat inventó una situación. Mira, la gente está diciendo que vos querés proclamarte rey y querés de repente ser el rey de Judá. Entonces Sanbalat le estaba haciendo una pequeña tentación, le estaba tentando. Y Nehemías responde, tal cosa no hay, sino es un invento tuyo. Muy claro, muy directo. Me gustó eso. Luego acá hay algo lindo. Dice Nehemías, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Yo creo que también podemos tomar esto como un desafío, donde nosotros podamos decir, Dios, fortalece tú mis manos para hacer cosas buenas, para hacer cosas positivas, hacer cosas lindas. Y entonces Dios le da la fuerza para trabajar. Obviamente, hasta donde podía, él atendía a las personas y no paraban y no cesaban de insistirle y de buscar cómo desanimar. Inclusive acá le viene una invitación, reunámonos en el templo, para supuestamente convencerle a Nehemías que era el lugar seguro donde podrían encontrarse. Y ahí dice Nehemías estas palabras. Un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré, dice Nehemías, no voy a entrar. Si quieren algo conmigo, acá estoy. ¿Para qué entrar? Obviamente fue una trampa, otra trampa que prepararon para él, para querer desanimarlo y por sobre todo bajonearlo. Procuraban, dice en el versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces acá lo que Nehemías está diciendo, esas personas que querían infundirme miedo, libérame de ellos. No permitas que siga en esta onda.
Y yo creo que eso es algo muy importante. A todos, o por lo menos a la gran mayoría, nos habrá tomado en algún momento de miedo toda esta situación. Tanto que escuchamos que van 1, 2, 3 a miles muriéndose, se enferman y se quedan tirados. Cuando uno ve los medios, nos puede asustar, nos puede traer mucho miedo. Sin embargo, acá tenemos a una persona, un Nehemías que tenía bien claro y bien decidido su situación. Es más, en 52 días lograron levantar el muro y terminarlo. Y luego viene acá la parte victoriosa. Y con esto quiero ir cerrando y dejar este desafío en nuestras vidas. Y cuando oyeron los enemigos que se terminó la muralla en 52 días, dice, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Quiero invitarnos a tener esta actitud de Nehemías. Acá claramente dice, los pueblos, las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel, se asustaron. Dice, tuvieron miedo, se humillaron, tuvieron una actitud de que no puede ser. Le superó de gran manera a aquellos que eran enemigos del pueblo de Israel. Pero ojo, acá queda bien claro, fue porque era una obra para Dios. Entonces, acá está la pregunta, ¿lo que hacemos hoy, será que es solamente para mi beneficio? ¿Será que son cosas que solamente lo hago por mí o para mí? Creo que es tiempo de reflexionar. Si lo que yo hago es para la obra de Dios, para hacer algo grande, para poder bendecir al pueblo, para poder bendecir a mi prójimo, como escuché y me gustó una actitud de un empresario que dice, yo tengo la empresa porque con esto yo ayudo a muchas personas. Obviamente se refería empleándolas, dándoles ayuda y todo lo que necesitan. Y me pareció muy correcto y muy bien. El empresario está para eso, darle trabajo a aquel que necesita, obviamente hasta donde le quepa la posibilidad. Para nosotros, cada individuo quiere animarnos a tener esta actitud positiva, ponernos a reflexionar. Lo que hago yo, lo que hacemos nosotros, ¿para quién lo hago? Si es solamente una cuestión mía, una cuestión egoísta, bueno, puede ser que eso no llegue lejos. Pero cuando lo que yo hago, lo hago porque Dios me ha dado ese don, ese talento de crear, de fabricar, de inventar, y por sobre todo lo hago porque Dios nos acompaña. Es más, si lo hago también conforme a las leyes, para cumplir con las leyes. Siempre digo esto, un empresario tiene bien claro, o sea, las reglas están bien claras, que le pueda ayudar a un empleado, dándole el seguro correspondiente. Y así hay cosas que podemos ir mencionando. Pero quiero dejarnos con estas palabras que dijo Nehemías. La gente alrededor se humillaron, tuvieron miedo porque vieron que era una obra de Dios. Y con esto quiero cerrar y por sobre todo también animarnos. Quiero desearnos con esto un bendecido domingo, una bendecida semana entrante y así también me gustaría bendecir a las personas que están pasando una situación difícil. Personas que quizás ya les tocó todo este tema del coronavirus, que también Dios le dé fuerzas, Dios le dé paciencia, paz, tranquilidad. Y aquellos que de repente no tomaron una decisión de seguir a Jesús, hoy es el día. Ahora es el momento de tomar esa decisión y decir, yo quiero seguir a este Dios,
a este Dios todopoderoso. Mundialmente vemos personas grandes, me refiero a personas políticas del gobierno, de los gobiernos que se acercan a Dios, le mencionan a Dios. Obviamente no faltan aquellos que se burlan y dicen que no tiene nada que ver Dios acá. Yo creo que es el momento más correcto de nosotros tomar una decisión y decir, si todo esto está controlado bajo aquel que creó nuestra tierra, nuestro planeta Tierra, entonces quiero aferrarme a Él. Dios Todopoderoso, a Él le debemos todo esto. Quisiera cerrar con una oración pidiendo este permiso, por favor. Oremos. Padre Celestial, este es un tiempo especial que tú nos has permitido vivir o nos permites vivir. Tenemos el privilegio de estar con nuestra familia, tenemos el privilegio de disfrutar la salud, gracias a que tú también nos ayudas. Perdónanos si a veces quizás hemos actuado de mala manera o quizás nos hemos expresado no correctamente. Perdónanos, por favor. Te pido por nuestro gobierno, por las autoridades, el presidente y sus gobernantes, que tú los des sabiduría suficiente para que puedan tomar decisiones correctas y decisiones rápidas para poder responder al pueblo. Pero así también, Papá Dios, te pido de corazón que los pastores, sacerdotes, las personas que tienen autoridad espiritual, podamos ofrecer también un descanso, paz, esperanza y por sobre todo un alivio a las personas a las cuales nos toca atender. Dios Todopoderoso, te pedimos por los doctores, doctoras, el personal de blanco, que tú también puedas darle fuerzas. Sin duda es un trabajo muy duro y fuerte lo que están haciendo, pasando muchas horas fuera de sus familias, con los pacientes. Y lo más difícil también es que muchos pacientes de repente no pueden recibir esta atención tan personalizada porque hay que tener una distancia. Papá Dios, permítanos pasar esta situación y salir de esta y poder superarla. Dios Todopoderoso, una vez más, te pido por favor para aquellos que están pasando una situación de salud en sus casas, guárdalos, protégelos, bendígalos. Y así también una vez más, Padre Celestial, pedimos que tú nos acompañes el día de hoy y el resto de esta semana y la semana entrante que vamos a disfrutarla. Todo esto pidiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga ricamente, un bendecido domingo y una hermosa semana entrante.